Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en esta su televisora MXN. Hoy tenemos un programa dedicado a la ciudad de Cancún, el Estado de los estados. Y dedicado porque viene un aniversario más de esta ciudad que se construyó pensando en la modernidad, en un futuro pues diferente, cambiante, en fin. Y resulta que al paso del tiempo pues arrastramos todos los males de las viejas ciudades. Y de eso, bueno, pues nadie mejor con la edad suficiente y el tiempo suficiente de vivir aquí para hacer este tipo de comentarios. ¿Cómo le va, señor Cardín? Muchas gracias, señora. ¿Qué pensaste? Como que ahí nos pegamos a lo mismo. Que primero iba yo y contra Jaime, no. Que usted no. llegó cuando estaba apenas el segundo ayuntamiento. Así y es. ya venía usted corridita. No, pero usted estaba ya desde antes. Ajá. ¿Y tú, Jaime? Bien, bien, Lilia, Jaime yo Novelo. no voy a ser tan agresivo como Carlos. Siempre te he conocido joven. Y eso que tú eres historiador. Jorge González Durán. Ah, pues aquí estamos. Tú también viste nacer a Cancún, ¿no? Pues ya había nacido, pero pues ya Desde la zona No. maya, ¿no? puedo decir que lo vi crecer. Y crecí junto con Cancún, que también es un decir. Sí, Pues sí, sí es un decir, porque chaparro Claro. te quedaste, así es. ¿verdad? Cintia Santamaría Gutiérrez, coordinadora de Relaciones Públicas de Fundadores de Cancún. Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Cuándo Muy buenas llegaste tardes. aquí? Muy bien. Pues realmente no llegué, me trajeron. Llegué de 8 años para cumplir 9 años. Fui fundadora de todas las escuelas y de todas las situaciones a las que llegamos. Nos trajeron nuestros papás, abriendo brecha a ellos con todo lo que pasaba a nuestro alrededor. No crean que vine muy contenta porque era un gran cambio para mí, una persona, una niña de la ciudad, venir a algo que no había nada. Pero A la selva. a la selva. Hasta me sorprendía yo que en cada recreo que teníamos en la escuela era en la selva, propiamente en la selva, y todos nuestros compañeros y todos, inclusive los maestros, directores y todo eso, hacíamos una gran familia porque todos nos conocíamos y nos apoyábamos. Macarena Carretero Valdivia, vicepresidenta de la Asociación Civil Fundadores de Cancún. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, Lilia, muchas gracias por la invitación. ¿Tú cuándo llegaste? Yo llegué en 1978 por primera vez, también a la edad de 8 años. Me toca venir con mi abuela y con mis tíos en primera avanzada de la familia Valdivia. Y ya para 1980 mi abuela había obligado a todos sus hijos a los 8 a emigrar con toda su familia a Cancún. Somos una de las pocas familias que llegaron todos. No se quedó en la Ciudad de México ni en Perico. Entonces también tenemos una historia muy bonita como dice Cintia, yo no vine, me trajeron, pero creo que fue el regalo más maravilloso que mi madre me pudo haber hecho en la vida. Cambiarme de ser una niña de ciudad a ser una niña de la selva. Pues mira, qué bien que platicas esto, porque a mí este par de señores me endilga matriarcado y cosas por el estilo, pero para matriarca tu abuela, Eso sí. ¿verdad? Muy Se trajo la inteligente. colmena completa. No quiso dejar atrás nada para que nadie se Ahí bajara. está, es otra familia muégano, Sí, cómo no. ¿sí o no? Sí, nunca hemos dudado que las mujeres son las que mandan. ¿Verdad, Jorge? Así es, totalmente. Ahí sí hay mando único. ¿Para qué? Samuel Sí. Cervera, ¿no me haces favor de ocupar tu lugar? Y nos dices, ¿tú cuándo llegaste a Cancún? Adelante. Yo no llegué, me trajeron. Ahí está, fíjate a todos los- Sí, Tenía Otro. 4 añitos y ni siquiera pude protestar. Ya fue hace 43 años. Entonces sí, ahora decía que me trajeron hace 43 años, yo tenía 4 años, estaba chiquito cuando reacciono, ya estaba yo en la selva viendo las tarántulas pasar enfrente de mí. Sí, ¿verdad? Pero bueno, ha sido una experiencia extraordinaria y ahora que me involucré en las ciencias sociales, Cancún se me hace uno de los objetos de estudio más interesantes que hay y yo creo que lo hemos trabajado muy poco, que justamente si existe un tema trascendental en México es el gran experimento social que ha sido Cancún. Cancún ha estado muy adelante de grandes procesos económicos. Aquí el neoliberalismo se vive antes que en el resto del país
y se ven las ventajas y sobre todo las desventajas del neoliberalismo. O sea, si algo ha afectado y sigue afectando a Cancún son horarios de trabajo, son una vida enfocada en lo material, la desintegración social es muy fuerte, y yo creo que pudimos haber aprendido mucho como mexicanos y todavía podemos enseñar mucho al mundo sobre el gran daño que se puede hacer a una sociedad cuando se enfoca exclusivamente en lo económico. Cancún tiene esa posibilidad y también, por supuesto, sigue siendo un gran experimento social que a futuro puede ser algo trascendente. Todavía tenemos una gran posibilidad de construir una sociedad nueva que no se da en casi ninguna otra parte de México. Pero son condiciones muy especiales. Son únicas y generis, ¿no? Las condiciones de nosotros como cancunenses, Claro. Abonando lo que dice Samuel, yo siempre me he sentido muy orgullosa de pensar que en estas 4 décadas que hemos vivido, que yo he crecido en este Cancún, hemos logrado en estos casi 50 años lo que otras ciudades del mundo han logrado en 500. Entonces realmente hemos tenido por cada 10 años un avance de 100 años, porque tenemos ciudades coloniales como Guadalajara, como Mérida, que nosotros ya contamos con toda la infraestructura que ellos les llevaron 500 años lograr. Bueno, claro, no había maquinaria, no había bloques de concreto, Claro. no había ruedas, Pero no había nos muchas pusimos- cosas, ¿no? Nos pusimos al tiro en 49 años, entonces realmente sí es de pues alegrarse de haber sido parte de ese crecimiento. Culturalmente, ¿cómo nos ha ido Jaime Novelo en 49 años? Pues Empezando yo por creo el que nombre. Sí, bueno, hay una discusión, yo sigo firme en que Cancún significa 4 lagunas y no dudo para nada de eso, que sería motivo de otro programa, ¿no? Pero culturalmente a Cancún llega gente que ya traía cultura de sus lugares de origen. No puedo decir de la gente local porque no había gente local, había una pequeña colonia de pescadores, nada más, y una partida militar. Cancún pues prácticamente no existía, existía Puerto Juárez. Yo empiezo a venir por esta zona en 1972, cuando todavía la carretera que nace hoy, donde le llamamos el crucero, pues no se veía, sobre todo en tiempo de lluvia, porque las ramas de un lado de los árboles, junto con las otras, pues impedían ver la carretera. Me toca esa época. Entonces, bueno, empecé a venir porque Acumal me contrata, soy contador público, para organizarlo como hotel. Y a lo largo de 3 años, yendo y viniendo 1 o 2 veces al mes de Mérida a Acumal, voy viendo algo que me asombra, me despierta un sentimiento que yo no sabía que lo tenía, y es ver que de la selva surge una ciudad. Empiezan a ver carreteras, empieza a ver un mundo. Lo más que se veía era bueno, después de varios años, después de 1972, no se veía nada al principio. Y luego empezabas a ver a un mundo de albañiles construyendo. No había mujeres, durante mucho tiempo se le consideró a Cancún la isla o la isla de los hombres solos. ¿Y por qué? Porque nada más había trabajadores, la gente no traía a sus familias, es una excepción lo que estamos escuchando, que las familias llegaban por acá, y un privilegio también. Culturalmente hablando, y me toca por el programa que me hace desde hace unos 8 años, me has puesto, y con mucho gusto lo he desarrollado, me he realizado también a través de ello. He descubierto que esas personas, la cultura está intrínseca en uno mismo. El pintor muchas veces no sabe que es pintor hasta que agarra unos pinceles. La que hace canciones no sabe que hacía canciones hasta que algo lo inspira para hacer canciones. Entonces, cuando llega toda esa gama, este policromo de la República aquí a Cancún, empiezan a nacer manifestaciones innatas que todos traemos, y se empieza a dar un mundo cultural que hoy por hoy aflora de manera más evidente. Si nos queremos comparar con algo como Mérida, donde ya trae 500 años de antigüedad, pues lógicamente está más afincado todo, especialmente, y estamos hablando de la cultura. Y nosotros empezamos a formar una amalgama que, para poder tener, es como que éramos chavos y juntábamos lo que era la plastilina roja con la amarilla y la azul y la verde, empiezan a reunirse, y para lograr un solo color hay que mezclarlos. Y eso es lo que está sucediendo ahora en Cancún. He entrevistado en el programa Novelísimo a gente muy adentrada en el teatro que se han ganado premios nacionales. He entrevistado a escritores, a pintores, a músicos, que para mi gusto
están en pequeñas islas que se van reuniendo. No dudo para nada que Cancún, como lo dijo Samuel, en unos años más va a ser admirado por representar de mejor manera a lo que es México, porque no será ni Jalisco, ni Mérida, ni Monterrey, ni Acapulco, ni Veracruz, será Cancún, con esa suma de colores, sabores y olores que cada quien podrá proporcionar. Digo, es lo que puedo decir respecto a la cultura. ¿Y tú crees que políticamente sería un escenario parecido? Ya está siendo, ya está siendo. Esta ciudad ha sido gobernada ya por todos los partidos políticos, en muy poco tiempo, en los últimos 18, 19 años. Y está surgiendo representantes de todos los partidos políticos rumbo al Congreso de Chetumal. Esta ciudad va adelante del Estado, en muchas cosas, no solo en la economía, también en la política, en la administración. O sea, Cancún, como decía Samuel, como lo dice mi amigo novelísimo, que no solo es historiador, sino es hasta poeta cuando empieza a hablar de la historia, esta amalgama, lo que nosotros llamamos desde hace muchos años el mosaico de la República, porque empezaron a llegar gente de todos lados, pero además hay una cosa que no nos damos cuenta bien a bien, también tenemos una gran influencia extranjera. Aquí están los consulados prácticamente de todo el mundo. Hay 120 nacionalidades ya en Cancún. Hay habitantes de todo el mundo que también traen cultura, lengua, colores, olores, sabores, muchas cosas que nos van influyendo de una o de otra manera a nosotros, a los hijos, al medio. Y muchas veces los criticamos y otras veces los adaptamos y otras veces los adoptamos. Esto es un fenómeno que debemos, creo que, sentarnos algún día a discutirlo, ¿no? A hablarlo y ya luego preparar un programa, porque si nos sentamos a un programa nos vamos a tardar 5 o 6 horas aquí haciendo esa discusión, ¿no te parece, Jorge? Sí, es cierto. Socialmente, Jorge González, tú que permanentemente a través de tus programas estás en contacto con la gente de todos los sectores y perteneciente a todas las profesiones, etcétera. Creo que andamos muy mal socialmente e incluso globalmente, entendiéndolo como cultura. Una ciudad se va, pues como todos los seres humanos vivos, ¿no? Nace, crece y se va uniendo por lazos afectivos. En Cancún esos lazos afectivos entre los distintos puntos de la ciudad y entre los distintos sectores no existen. No solamente no existen, sino que es una sociedad no solo desintegrada, sino dividida. Por ejemplo, en la mayor parte de las ciudades, no voy a decir nombres, se unen y toda la ciudad se reconoce. Los que viven en las zonas de las clases pudientes y en las clases populares se identifican. Las clases pudientes identifican muy bien a las colonias populares y las sienten como suyas. Las sienten diferentes, es verdad, pero no desvinculadas del todo. Aquí somos una sociedad, una ciudad totalmente fragmentada. Las colonias populares no solo son ajenas, sino que las vemos con un desdén y hasta con un desprecio. Cuando decimos, fulano de tal vive en la Siento Miedo, ¿no? Ya hay un rechazo en la Siento Miedo, que son las Sienes, ¿no? O sea, vaya, o en la 200 Miedo, ya está ella en las 300. O sea, hay una desvinculación. Las clases pudientes viven en otra ciudad, viven en una burbuja, viven en fraccionamientos totalmente aislados de los demás, donde solamente ellos pueden entrar y pueden entrar a quienes ellos les dan permiso, autorización de entrar. Nadie la puede cruzar. Está totalmente impedido, prohibido, en fin, ¿no? Sabemos qué fraccionamientos son, está Cumbres, está
después de Cumbres está el otro, Lagos del Sol, en fin. Y está en la zona hotelera también, está la isla, sí, todos. Pero no solo esos, hay otros, todos los que se van construyendo por la Guayacán son prácticamente cerrados. O sea, aislados de la ciudad. En otras ciudades pasas, en la misma Ciudad de México, pues, te vas a las lomas y atraviesas las lomas, puedes entrar e ir a cualquier calle. Pasas frente a la casa de los presidentes, de quien sea, aquí no. Entonces, es una ciudad fragmentada, que no sé en qué momento se le fue de las manos, no a la sociedad. Esto fue hecho con la autorización de las autoridades municipales y la permisividad de la sociedad. Sí somos una sociedad participativa, se demuestra, pero en las elecciones. Votamos por determinado candidato, por determinado partido, porque nos decepcionó el anterior, y nos decepciona el que está, y en la siguiente votamos. O sea, sí hay esta participación social electoral, sí la hay, pero hasta ahí lo veo. Después, creemos que después de votar, cumplimos ya con nuestra responsabilidad y ya. Hay grupos notorios como fundadores que hacen una labor, pero desgraciadamente no son muchos. Hacen una labor social, cultural, de conciencia y de integración, y donde están no solamente una élite, están diversas personas de todas las clases sociales, pero también son enclaves, son grupos. En fin, andamos muy mal socialmente, contestando a tu respuesta, a tu como pregunta. Al principio se manejaba, pues todos los yucatecos estaban conformados en un grupo, los campechanos en otro, los veracruzanos en otro, y resultaba difícil para quienes veníamos, por ejemplo, de la Ciudad de México o de Aguascalientes, que no era un número tan grande como el de estos paisanos, integrarse. O sea, te los podías encontrar y te saludaban, pero no te invitaban a su casa, ni de chiste, ¿no? Porque a las casas pues nada más entraban o los yucatecos o los campechanos, formaban sus grupos musicales, sus grupos de lectura, etcétera. Y bueno, yo no siento que en la actualidad se hubiesen abierto tanto. Se han ido soltando un poco en virtud de las invitaciones de los niños ahora en las escuelas, pero no es lo que podría llamarse una sociedad integrada. No, seguimos siendo los de afuera. Muchas veces oí el término, cuando íbamos creciendo, ya somos niños que nos estábamos criando aquí, que eran los yucatecos y los de fuera, los tabasqueños y los de fuera, que éramos los pequeños grupos que éramos, pero no éramos tal cantidad de personas como para poder hacer el grupo. Sí, siempre se dio Así un es. poquito. Creo que el punto de reunión, por ejemplo, de los del Distrito Federal de entonces, ¿no? Ciudad de México ahora, eran los tacos de cabeza, ahí en la avenida Yaxchilán, porque esos no se acostumbran tanto, ni en el sureste, ni en otros lugares de la República. Entonces, ahí es a donde te encontrabas a los defeños, en los tacos de cabeza. Vamos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos,
los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. I've got you. Ahora, pues, de acuerdo a lo que sabemos y a los antecedentes que ahorita ustedes han dado, pues los de fuera éramos todos. Pues sí. ¿No? Sí. Los de fuera éramos todos. Eso nos convierte, como decía don Carlos, en este mosaico multicultural, en la ciudad más mexicana de México. Yo siempre he pensado que hay que ver la parte positiva, hay que ver la parte linda. Cancún está conformado por gente que de todas partes vinimos y Cancún hicimos. Ese es un dicho que tenemos nosotros, mi generación, que nace de la generación Scout, en donde en algún momento, cuando ya somos adultos, nos damos cuenta que veníamos de diferentes lados, porque yo no recuerdo haber sido niña y cuestionar a los demás, tú de dónde eres o de dónde vienes. Realmente eso lo vengo ya a darme cuenta que sí existía esa parte cuando ya soy adulta y me reencuentro con compañeritos de la escuela que en aquel momento eran simples compañeros y no tenían un lugar de origen. Que somos la ciudad también más cosmopolita. Sí, cierto, tenemos todas las representaciones de muchas partes del mundo y eso es lo que genera nuestra identidad. Primero que nada, el ser la ciudad más mexicana de México, con un poquito de todos y conocernos entre todos, eso es lo que hace al verdadero cancunense. Porque no eres una persona que seas solamente poblano o solamente de guerrero, eres cancunense y conoces los jueves pozoleros y sabes que vas a ir a comer con los oaxaqueños el mole y sabes en dónde venden, por ejemplo, la comida hindú y se ha hecho cada vez más cosmopolita esta ciudad. A los jóvenes, a los niños, yo ahorita que tengo hijos jóvenes, me salen de repente con cada comida rara, que digo, bueno, ¿y tú dónde aprendiste a comer esto, no? No, mamá, vamos, mira, está muy bueno. Y eso es padre porque de alguna manera va abonando a toda nuestra cultura, a lo que somos hoy como sociedad. Bueno, la verdad es que esta ciudad con 49 años, que nos cumple el 20 de abril, está rebasando muchas expectativas. Las que tenía Fonatur, que fue creadora y un plan maestro, las rebasó hace muchísimo tiempo. Y las expectativas incluso del Estado en sus inicios ya se rebasaron por mucho. Las expectativas turísticas del país las rebasó. Tiene muchísimos años Cancún ya, para mi gusto, tiene que buscar cómo reinventarse para seguir en los primeros lugares internacionales como un destino turístico, porque nuestra competencia es con París, es con Nueva York, es con Dubái, es con destinos turísticos que se están actualizando, que están, Miami, por ejemplo, tiene en los últimos 10 o 15 años actualizándose, tirando y armando todo, rearmándose. Y Las Vegas tiene lo mismo y nosotros competimos con ellos, no somos una competencia con los destinos mexicanos. Pero volviendo a la ciudad, a su aniversario y a lo que Fundadores busca en esta identidad, es que este 20 de abril tengamos varios programas que nos ayuden a cimentar esa parte histórica. Estamos hablando de un programa rumbo a los 50 años. El próximo año vamos a cumplir 50 años. Es el aniversario de oro. Estamos preparando un libro
que así se va a llamar, el Libro de Oro de Cancún, donde estamos convocando a mucha gente a que nos diga cómo vinieron, a qué vinieron y por qué se quedaron y qué hicieron quedándose. Es un libro anecdotario, con fotos, con algunas cosas que se vuelven interesantes. No es un libro de una persona, es un libro de todos los que entren, participen. Tenemos un programa literario, tenemos un picnic que hacemos ya 6 años. 6 años ya. Haciendo el picnic, que me gustaría que ellas te comentaran, y una comida que hacemos entre amigos cada año, que también que ellas comentaran. Pues sí, esta palabra se rebasó. No logro entenderla nunca. Porque yo no creo que se haya rebasado nada. Se violaron todos los reglamentos y todas las reglas, que es algo completamente diferente. Había un proyecto para un determinado número de cuartos, debió haberse establecido tal cual, debió haberse seguido tal cual, y después, para hacer otra etapa, entonces preparar el terreno como se había preparado el primero. O sea, eso de que te ves rebasado, yo no lo he aceptado nunca. O sea, nadie se vio rebasado. Rebasaron las leyes, las violaron, los reglamentos, para poder ir creciendo anárquicamente, lo cual no estaba así sustentado desde el principio. Era un principio con orden, con una imagen urbana, con una revelación hacia el exterior de una ciudad moderna, que acabó teniendo los mismos vicios, como decía cuando empezamos el programa, de tener zonas habitacionales aisladas, pobreza extrema, lugares en donde no hay un solo servicio, en donde la comparación entre una clase social y otra es brutal, es abismal, como se vivía en los años 50 en el Distrito Federal, en donde las casuchas estaban al lado de las vías de ferrocarril. Entonces, todo ese abandono, toda esa situación que no estaba contemplada, eso no es verse rebasado. Ese es no haber actuado como autoridad, no haber hecho las cosas de manera correcta, ni por parte del gobierno federal, que sigue cometiendo fraudes y nos sigue etiquetando con ventas como la de Tajamar, la de Mirador, o sea, pretendiendo sellar también la ciudad con algunos ejemplos de delincuencia, hasta por parte de delincuencia gubernamental, que son, pues, que te pegan como ciudadano también, porque finalmente el esfuerzo que ustedes hacen, pues es de fundadores, pero yo creo que los fundadores tendrían que invitar a los que recién llegaron, porque de alguna manera, y apenas en 50 años, pues el que llegue ahorita sigue siendo fundador para una ciudad cuando llegue a cumplir 70 o 100. Entonces, creo que esta es la parte a la que también Jorge se refería. Si se siguen haciendo los eventos aislados por grupúsculos, pues tampoco se avanza. Al rato van a ser hay otros grupos, ¿no? Unos son los fundadores, otros son los pioneros, los historiadores, etcétera. Volvemos a exactamente el mismo vicio de los yucatecos, los campechanos, los veracruzanos. Si se considera realmente a esta una ciudad joven, los que están llegando ahorita siguen siendo fundadores. Sí, como mencionaba al principio, ¿no? Cancún tiene un valor extra, que es la posibilidad de analizar muchos procesos sociales que no se dan en otras partes de la República y que tampoco se dan en otros momentos. Una condición de Cancún es que es pensado y planeado desde una forma de Estado, que era el Estado desarrollista, el Estado que dirige la economía, y a la mitad de camino se le deja al Estado neoliberal. Este cambio es un cambio político económico muy fuerte para la comunidad cancunense, pero también Cancún a veces nos olvida que es una ciudad de frontera sur, pero tiene condiciones muy semejantes a todas las ciudades de frontera de otras partes del mundo inclusive. Cuando yo buscaba un símil histórico para comprender los procesos cancunenses, curiosamente no los encontré en México. Yo buscaba las ciudades de frontera que tuvieran un elemento económico fuerte, como fue Zacatecas, Guanajuato en su momento, pero no es igual. Yo lo encontré en California de 1849, que tiene algunas similitudes, pero esto es el siglo XX y XXI en México. ¿En qué se parecen? En que vienen pueblos de otras partes que al principio no se mezclan, que también son proyectos de un gran desarrollo económico que se frustra relativamente o que se agota relativamente pronto, pero que son proyectos económicos y no sociales. Entonces, uno de los retos a los que enfrenta Cancún
es que sí está bien, está relativamente planeado profundamente en términos económicos, pero no se planeó lo con suficiente profundidad en términos sociales. Una gran cantidad de sucesos no se esperaban que pasara. El problema de la identidad, el problema de la convivencia que bien señalaba Jorge, el problema de la economía y curiosamente el problema político son circunstancias únicas que solamente los podremos resolver como lo hizo en su momento Australia, Canadá, hasta en los Estados Unidos. Si no tienes pasado en cual anclarte, tienes un futuro en el cual anclarte. Entonces, la construcción de un proyecto de visión a futuro, o sea, de una sociedad, como creo que deberían ser las sociedades del futuro, con esta filosofía ecológica biocentrista, con este concepto ciudadano del mundo, yo creo que tendríamos que analizar mucho lo social y con ese sustento construir el futuro Cancún, que entonces iría resolviendo muchos de estos problemas sumamente complicados. California tardó 100 años en resolverlos. Nosotros ya llevamos la mitad del camino y difícilmente veo esos elementos. Cancún tiene un elemento más complicado. Normalmente las sociedades se mueven de acuerdo al pensamiento de sus élites. Y la élite económica cancunense, por ser sustentada en la hotelería, tiende mucho a la frivolidad y a la superficial. Entonces, esa es una condición más compleja aún de todas estas que ya mencioné. Ahora bien, somos escasamente 1,5 millones de habitantes. Entonces, cuando ya se rebasa y se llega a 5 millones, a 6 millones, tal vez la comunicación y muchas cosas pudieran ser muy difíciles. Ahora, si bien no estamos en esos tiempos en los que nos saludábamos todos y todos nos conocíamos, de vista, porque te digo, no se pasaba mucho la puerta del hogar, pero seguimos siendo pocos. Y hablabas, Macarena, de la mexicanidad. Ahora, ¿tú consideras, Jaime, que esa mexicanidad existe, se siente? Porque, por ejemplo, no vemos que se hayan preocupado por hacer una serie de glorietas con respectivos monumentos que de alguna manera presenten a héroes que tiene cada una de las entidades de las que de donde somos, de donde estamos conformados. Aquí no hay una de Emiliano Zapata, no vemos ninguna de estas. En el 15 de septiembre, por ejemplo, es muy difícil ver que estén poniendo banderitas o que se traigan en los autos. Es más fácil que anden con el venado ese, espantosísimo, en los autos, que con una banderita. La zona hotelera tampoco se les exige que tengan algo de vista para que se sepa que estás en México. Entonces, ¿eso culturalmente qué significa? Porque aún la Ciudad de México, teniendo las características de Cancún, de que llegó gente de todos lados, tú te sientes de ahí pues, porque ves el Ángel de la Independencia, porque ves hasta la Diana, porque te gusta la catedral, porque vas y están todas las zonas arqueológicas y los museos, y en fin, yo no sé si hay un platillo que sea de defeño, no lo sé, porque pues cada uno de los que te sirven pues es el mole poblano, son los gusanos de maguey de Hidalgo, son, o sea, lo que quieras. Las enchiladas verdes. Pues sí, pero quién sabe de dónde sean, porque las potosinas también existen. Y bueno, esas son zamboncescas, las enchiladas verdes, ¿no? Esas. Los azulejos, se sienten en México. Así es. Entonces tenemos cosas que te hacen sentir de ahí, que naciste ahí. Tenemos ese zócalo pletórico, los carritos de ventas, los anuncios de hay tamales, hay 20,000 cosas, ¿no? En la campana de la basura. Pero ¿y aquí, Jaime? No tenemos más que lo que hizo Amaro en tu tiempo, Jorge González en nuestro tiempo. La Plaza Mexicana y todo eso. La Plaza Mexicana que se acabó. Sí. Bueno, me hiciste la pregunta, Lilia, y quisiera yo hacer un aporte. Mi sueño, que espero verlo realizado alguna vez, es que nuestras autoridades, al unísono con la sociedad, capitalicen este policromo que somos. Podemos hacer un breve ejercicio en este momento y tomemos a las 24 entidades federativas más representativas sin menoscabo de las otras para llegar a las 32 entidades que ya somos en este país, en nuestro lindo México. Pero, ¿qué tal
si tuviéramos en la plaza de Cancún, en nuestro Zócalo, dependiendo quién lo diga, si es Zócalo, si es plaza o es plaza principal, como sea, frente al Palacio Municipal o donde quieran. 15 días dedicada esta fiesta, 15 días dedicado, pues voy a decir lo más cercano, la fiesta yucateca. Sus ternos, sus comidas, sus jaranas, sus fiestas del pueblo, sus procesiones, a sus santos, a todo. Los otros 15 días terminamos con el 15 de enero. Segunda quincena de enero, Oaxaca. Sus moles, sus bailes, su guelaguetza en pequeño que nos muestren. Los otros 15 días, los de febrero, pues quizás sea Guadalajara, los charros, los bailados que hacen allá con sus riatas y con sus jaripeos. Y Las los tortas ahogadas. segunda quincena de febrero, Veracruz, con su magnífico folclore, su alegría tan característico de ellos. Y así podemos llenar de a 15 días todo el año. Y tendríamos un Cancún mostrándose a sí mismo y mostrando a todos los turistas que vengan lo que somos, un policromo. Hace falta, no existe, ¿dónde están? Existen fiestas aisladas, pero formales que las autoridades estén apoyando. Es una labor, porque también hay sus celos y hay sus grupos y sus grupúsculos, y yo soy el que debo de tener la hegemonía de organizar tal o cual cosa. Es decir, amalgamarlos. El gobierno, ¿cuál es la obligación del gobierno? El gobierno tiene la obligación de hacer felices a sus ciudadanos, lo más que se pueda. Esa es la función del gobierno. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Escuchar qué es lo que quiere la ciudadanía y tratar de darle aquello que quiere a efecto de que sean lo más felices posibles. Hablar de esto sería más extenso, eso nada más lo puse como un ejemplo. Esto que estamos diciendo de que Cancún ya nos rebasó a todos, ¿cómo detener ese flujo migratorio que tuvimos cuando empezó a tener éxito Cancún? Y la hotelería fue, pues sí, como acaba de decir, fue un acierto que le festejo aquí a nuestro historiador de cabecera, que tienes también un programa de ello, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo detener a tantos, sobre todo el sureste, el sur-sureste, que se identifica con el centro y el norte como lo menos desarrollado, lo más pobre, representado por Chiapas, Oaxaca, Yucatán, y todos esos van a buscar donde haya trabajo para empezar, ¿no? Como dice Samuel, muy acertadamente, ¿no? Hay alguien que es rector, o hay algo que es rector de la conducta de lo social, y en este caso es la hotelería. El ingrediente que me hizo vibrar fue la frivolidad. Pues sí, pero pues también Acapulco tiene una historia. Esto es cuestión de tiempo. La misma sociedad se va acomodando, la misma sociedad va demandando. Hay momentos que son muy flojos. Vivimos ahorita, lamentablemente, una cuestión delincuencial que todos estamos lamentando y que han llevado a las gentes a cerrar sus retornos y sus calles porque las autoridades no tienen la capacidad de proteger a los mismos ciudadanos y están permitiendo y consintiendo. Es una cosa de permisidad, de un acuerdo, déjame que yo me cuide ya que tú no me puedes cuidar, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Jorge. Bueno, son interesantes todas estas opiniones sobre las diversas características de nuestra ciudad. Hay cosas que sí son muy importantes, son lo que dice Macarena, podemos llegar a ser un símbolo de la mexicanidad, más allá de los monumentos que sí son importantes, pero socialmente, mentalmente, psicológicamente, todos nos sentimos emocionalmente mexicanos. Yo creo que las ciudades de frontera son las más mexicanas del país. Yo he vivido y conocido lugares de la frontera norte donde, por ejemplo, en Matamoros son más mexicanos que muchos de los de abajo. Viven en contacto con otra cultura. Pero reconstruir nuestra historia. Para entender el presente necesitamos irnos más allá. Esta ciudad, yo tengo documentos donde se empezaron a hacer censos turísticos en la península con vistas a crear Cancún del 1968. O sea, hacer estudios
turísticos de cómo estaba el turismo en Cozumel, en Isla Mujeres, en Mérida, Campeche, los pocos lugares, cuántos visitantes llegaban, y era realmente muy ilustrativo. En unos lugares llegaban cientos, en otros decenas, en fin. El objetivo era hacer un centro turístico en lo que hoy es Cancún, porque había un mercado que Cuba abandonó. Antes La Habana fundamentalmente era el destino de millones de visitantes, y cuando triunfa la revolución de Fidel Castro, estos millones de visitantes ya no tenían a dónde ir en el Caribe. Las islas del Caribe no estaban para el turismo. Las islas que existían, las islas, o sea, Puerto Rico, Jamaica, tenían poca infraestructura hotelera. Y se le ocurrió a los del Banco Interamericano de Desarrollo, a los del Banco de México, vamos a hacer para llenar este vacío. Era una cosa de oferta y demanda. Hay millones de turistas norteamericanos que quieren venir a visitar el Caribe. Pues vamos a darles este producto. Y se pensó en hacer esto que ahora es Cancún. Surgió de un escritorio, se hicieron los planos. Sí, no, por eso, una vez dije y dijeron en un foro, Cancún es una ciudad sin épica. No tiene épica esta ciudad. Casi todas las ciudades se crean con un acto de heroicidad. Llegaron los soldados en una conquista, aquí vamos a crear esta ciudad. En la Ciudad de México llegaron los aztecas allí y vieron una señal. Hay una cosa mítica inclusive. En Cancún no existe esa cosa mítica. Se creó desde un plano, aquí lo vamos a hacer, y ya se hizo. Es una ciudad sin épica. Los que llegaron no llegaron, vamos a crear esta ciudad, vamos a participar, no, los trajeron, vinieron a trabajar, vinieron por necesidad. No dijeron, vamos a plantar esta bandera aquí, de la religión, de nuestro país, y aquí vamos a hacer una ciudad. No, se hizo, y es una maravilla. Eso nos hace parte del hito y no del mito. Así es. Hace padrísima mi generación. Eso es, y aquí estamos. Un acto de amor es quejarse. Hay dos maneras de demostrar el amor, por ejemplo, con los hijos. O los consientes mucho y siempre estás hablando bien de ellos, o les pones un freno y les castigas y les das una nalgada y les dices, ¿y cómo está tu hijo? Pues mi hijo anda mal en la escuela, pero lo voy a corregir. Y tenemos que interesarnos, y los dos quieren a sus hijos, los que los consienten mucho y los que también dedican tiempo a corregirlos. Y en Cancún hay quienes dicen, no, Cancún es una maravilla. No, Cancún, yo digo, porque lo quiero y lo queremos todos a nuestra manera, Cancún tiene errores que se deben de corregir. Uno de ellos es el social. Lo mencionó Jaime, ustedes lo conocen. Hay un Cancún que nosotros no conocemos, que yo conozco por necesidad profesional. De repente voy porque digo, no puede ser que yo no conozca Villa Sotoch, tengo que ir a Villa Sotoch Paraíso. Ya he ido a las 11 de la noche, con el miedo en la piel, creo que por eso luego tengo afectaciones nerviosas, porque es ir al miedo y salir luego, dices, ya salí, ya te sientes como sales de una enfermedad, ya por fin, ya salí. Es meterte en la boca del lobo. Bueno, estoy hablando de Villa Sotoch, pero más para allá hay ciudades. Tenemos que recuperar nuestra historia. Hablando, hoy comencé a escribir un artículo sobre una columna que voy a escribir hasta el 19, sobre los presidentes municipales. No van a estar todos. No voy a hablar mal. Otros dirán, ¿por qué no hablas mal de los demás? No, yo creo que es mejor hablar bien ahora de lo bueno. No voy a mencionar a todos. A los que voy a mencionar son a los que hicieron algo bueno. Comienzo con Alfonso Alarcón, seguiré con Felipe Amaro. No voy a mencionar, lo digo a Irabien, voy a mencionar a González Castro, voy a mencionar a Carlos Cardín, cómo no, y creo que voy a terminar con Magali Achach, que es mi amiga. Y de allí a los demás mejor que los menciono. Sí. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Estado de los estados.
I've got you. Bueno, por muchas de las cosas que acabas de plantear, es por lo que yo rechazo eso de se rebasó, no nos alcanzó. Si se tuvo tiempo para hacer todos estos estudios y para planear, yo insisto, antes de que veamos la construcción del hotel y la llegada de todos esos, hubo la compra de un terreno, la presentación de planos, las licencias y la gran interrogante, ¿dónde van a vivir los que van a trabajar aquí? Este crecimiento, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿Cuántas escuelas más se necesitan? O sea, una serie de interrogantes que van en el momento en el que van y te piden la autorización para levantar un hotel. O sea, no es de la noche a la mañana que ya surgió y vámonos y nos vemos rebasados. Rebasados nunca. Esa autoridad no se ha preocupado por nada, ni por mantener ese control en el desarrollo, ni por dar los servicios suficientes a quienes van llegando, y si se pueden dar, y si no, sabe que su obra la va a tener que detener 3 o 4 años porque no tenemos ahorita capacidad para hacer tal o cual cosa. Pero ese es un miedo fatal de las autoridades y va generando pues todos los conflictos que vivimos ahora de delincuencia, de falta de escuelas, de servicios de salud malos, muy malos, de construcción de hoteles, de hospitales y de desperdicio de otros que no tienen nombre, ¿no? De no darle mantenimiento a los grandes elefantes como el Auditorio del Bienestar, por ejemplo, que ya pues todo lo que se está pudriendo ya es responsabilidad del gobierno. El Cecilio Chi, que ahí está ahí también. El Cecilio Chi, o sea, hay tantas cosas que recuperar. Cayéndose. Mira, yo que creo, nadie yo creo hace. que rebasar es violar. Es prácticamente lo mismo. Ah, pues sí, yo te lo pues dije. yo te rebaso en cualquiera de No, los te puedes sentidos, rebasar es violar. por la derecha y está bien. El tema es que esta ciudad se rebasó por su éxito. Todo el mundo vino a buscar trabajo. Por la corrupción de las autoridades municipales. Para empezar, ¿qué pasó en estatales? Yucatán? Se acabó el Enequén, se quedaron sin trabajo miles de gentes, voltearon a ver y vieron que aquí había trabajo y se vinieron a trabajar acá. Algo normal. ¿Qué ha sucedido en Tabasco? Inundaciones, problemas, se vienen a trabajar acá. ¿Qué ha sucedido en Chiapas? Hay problemas para subsistencia, se vienen a trabajar acá. Pero vas y te integras a un orden. ¿cuántos Aquí fue un desorden. Tenemos una invasión de chapines que pasan por chiapanecos de hace 20, 25 años. Hoy tenemos una invasión de venezolanos. Ayer era de cubanos, hoy es de venezolanos, mañana de colombianos. O sea, tenemos una ciudad de éxito que llama, que es un imán, y que así como venimos todos nosotros los que estamos acá, o los trajeron a ellas, chicas, o a Samuel Chico, así vinieron todos. Sus papás vinieron atraídos. Pero don Carlos, quiero decirles algo. Estoy de acuerdo en que todo eso se rebasó o se violó, pero con conocimiento de causa, porque yo no puedo creer ni imaginar, y yo lo viví, que nuestros padres y nuestros abuelos no vieran para el futuro, porque se acabaron a la gallina de los huevos de oro ellos mismos y no pensaron ni siquiera en sus hijos, en sus nietos. Todo mundo sí, éxito y seguir desarrollando y llegar a darle con todo, pero aguas, con mesura, con consideración, porque estamos aquí. Ahorita, ¿dónde está toda esa gente que llegó y que hizo de todo y está bien? Está fuera de Cancún. Está fuera de Cancún y sus hijos y sus nietos también. Somos pocos las que estamos aquí. Y las nuevas generaciones tenemos que luchar o romper contra la barrera de la apatía y la indolencia, que se da gracias a que vivimos del turismo. El turismo es tiempo y costo. No puedes voltear ni a ir al baño, no puedes ni voltear a ver algo. Tienes que ir uno tras otro, uno tras otro. Entonces, también hicimos muchas cosas con conocimiento de causa, que es lo que quiero que no se repita. Por lo menos nosotros ya tenemos gente que vivió y nació aquí. Entonces tenemos esperanza, tenemos, como dice Lilia, las nuevas generaciones o la gente que está llegando, hay que inculcarle esa semillita para que no sea depredador como los antecesores. Así es, porque también es cierto, o sea, llegaron a depredar. Acuérdate, hace 2 años, algo así, que hicimos también un programa en donde pues esperaban todos verse felicitados, ¿no? Porque pues era el primero que había traído camión de remolque y el que había construido el primero. Dije, bueno, ¿qué se siente ser depredadores? Porque ustedes lo depredaron todo, fueron los mercenarios de este lugar, o sea, no hay nada de qué felicitarlos. Bueno, uno egresado de la universidad dijo, bueno, pues es que
Nosotros acabamos de terminar la carrera de ingeniería y no sabíamos que era una duna. ¡Muérete! ¿eh? Entonces, las sorpresas que uno se lleva. Entonces, es cierto, la mayoría llegó aquí y pensamos en hacer dinero, en cambiar nuestro estilo de vida, en superarnos económicamente. Y se veía esto tan puro que pensaste que nunca iba a transformar, ¿no? Al grado que, pues, que se ha llegado en la actualidad. Por eso mencionaba que es una ciudad moderna con unos vicios y unas enfermedades de anciano. Es la última participación de todos porque ya nos vamos. Pues yo creo que el reto de Cancún sí es el futuro, y yo creo que como en otros momentos históricos y en otras sociedades, lo que podemos hacer es construir nuestra identidad y resolver una serie de problemas con un proyecto de ciudad a futuro, que tendría que ser lo mejor de las ideas filosóficas y politológicas, etcétera, y sociales del siglo XXI. O sea, sustentarnos en el cuidado ecológico, en la integración social, recuperar elementos como fraternidad y, por supuesto, el concepto de ciudadano del mundo. Somos distintas culturas, mantenemos nuestra identidad, pero no podemos aceptar y vivir tolerando a otros. Yo creo que Cancún tiene la facilidad de convertirse en un ejemplo de ciudad, pero estamos muy lejos de ese camino. China, Tianjin, está haciendo ese experimento y va avanzando, pero todo un sistema económico y político va a esa dirección. Nosotros estamos, el país está desmembrado, sin proyecto de nación. Ojalá nosotros seamos un ejemplo de cómo tener un proyecto de sociedad que a su vez sea ciudad y que a su vez contagie a los demás mexicanos. Porque no tenemos Cancún, así que Así lo es. podemos hacer más fácil. Así es. Macarena. Pues nosotros desde Fundadores de Cancún estamos tratando de abonar al tejido social. Tenemos muchos participantes, desde los animalistas, ecologistas, ambientalistas, humanistas, urbanistas, todos los más representativos, el arquitecto Romero, que está también ahí colaborando regularmente con don Jorge Durán, es uno de nuestros pues, colaboradores en el tema urbanista también, que se ha atropellado bastante en este crecimiento desmedido. Toda esta gente que ponemos nuestro granito de arena para hacer una sociedad mejor. Nosotros tratamos de invitar a toda la sociedad a que se sume a nuestros eventos de fundadores, que no son exclusivamente del grupúsculo, como han llamado estos grupitos. Somos todos los que se quieran sumar. El que llegue mañana sigue siendo fundador, el que traiga una propuesta positiva sigue siendo fundador, y tenemos los brazos abiertos para que se unan a todas estas celebraciones. Nosotros el día 21, domingo 21 de abril, tenemos nuestro picnic más grande de Cancún, que es en donde hacemos una presentación artística en el parque de Funatur, que los invitamos a que se unan a esa celebración. Se llama picnic porque todo el mundo lleva comida para compartir con los demás, porque en ese parque no se venden comida. Es picnic de traje. Sí, cada quien lleva y comparte. Y todos llevamos de más porque sabemos que, por ejemplo, los artistas que están en el escenario, que van a dar su arte, pues hay que invitarles un taco, hay que invitarles agua. Tenemos artistas desde bailarinas polinesias, irlandesas, jarana yucateca. Ahorita vamos a tener, para cerrar con broche de oro, a lo que es el ballet folclórico del Instituto de Cultura, que acaban de ser nombrados, que les van a dar ahora ya la calidad del ballet folclórico de la ciudad, que no teníamos un ballet folclórico que fuera propio del municipio. Vamos a tener 200 artistas en el parque, artistas plásticos, que no son solamente mexicanos. Tenemos varias representaciones de artistas que vienen de otras partes del mundo. Tenemos gente que viene de la Universidad de la Zona Maya. Cada año vienen, nos acompañan. Artistas que vienen desde Bacalar, que vienen de José María Morelos. Tratamos de ser muy incluyentes en este crisol de todo lo que es el arte y la cultura, porque a final de cuentas, pues es lo que somos, y es lo que nosotros como fundadores queremos darle a conocer al mundo. Cintia. Sí, bueno, siempre todos los años tenemos mucho orgullo y es una gran tradición que logramos hacer eventos. Por ejemplo, ayer se acaban de recibir las anécdotas de todas las personas que quieren aportar algo y se va a hacer la tertulia literaria como 4º año consecutivo para el libro de oro de Cancún. Todos aportamos. También todos los años tenemos una comida entre amigos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa comida, una vez al año, por lo menos ves a la gente que en algún momento dado se cruzó en tu vida en Cancún, y nos vemos y nos da mucho gusto y compartimos. Es una
una celebración para Cancún, aunque mucha gente diga que no hay que celebrar a Cancún, claro que sí. Es el 49 aniversario con mucho orgullo de Cancún, rumbo a los 50. Jardín. Bueno, yo tengo que contar hoy, forzosamente, una anécdota que sucedió ayer, rápida. Fui a entregar mi participación en el concurso literario a las 5 de la tarde, puntual, porque a las 5 se cerraba, en la Notaría 2, y había una muchacha ahí y me auxilió con un sobre y se fue, la vi muy triste. Estaba entregando, cuando salió me dijeron que estaba entregando la participación de su mamá para el concurso literario. Su mamá murió la semana pasada. Ella pedía, rogaba a ver si podía, ojalá ganara a su madre. Le dije a la señora que recibía las propuestas que tal vez no ganara, no sé, eso lo tendrá que hacer el jurado, y Jorge es parte del jurado, pero sí debemos de darle una mención honorífica a esta señora, post-mortem. Pero además me decía, es que ella fue maestra aquí toda su vida de 2 plazas y de pronto enfermó de cáncer y se murió en una semana y quería participar. Tenía mucha ilusión en hablar de Cancún y ojalá podamos ver ese... Merece un reconocimiento. Un reconocimiento. Jaime. Bueno, en una plática de este tipo tocamos todos los temas y vamos dando todas las opiniones. Yo quiero resumir esto en mi participación en este programa tan visto tuyo, Lilia, que tenemos un problema de querencia. Se cuida lo que se quiere, se cuida lo que se ama. Lo que no, existirán reglas que tenga yo que cumplir, existirán ciertas cuestiones que por instinto de conservación, y hablo de los citadinos, no tanto de lo personal, tendré que hacer. Pero mientras no haya un sentimiento de pertenencia, no se dará esa simbiosis de lo que es el citadino, el ciudadano, con lo que es su ciudad. No es posible que Cancún se vaya para adelante si veo mi sustento en Cancún, pero estoy pensando en Mérida. Si veo que aquí tengo chamba, pero estoy pensando en Jalisco. Y si aquí hay, pero no hay como el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, no es posible. Por lo tanto, qué bueno que se planteó aquí. Este es un problema de carácter generacional. Y como ejemplo pongo a mis hijos. Mi esposa es de origen chetumaleño, yo soy de un origen meridano y mis hijos son quintanarroenses. Cada vez que hablo con ellos, las pocas veces que hemos tocado el tema, ¿dónde desearían ustedes vivir? Ya han ido mucho a Mérida, es una ciudad que la conocen bien, han ido mucho a Chetumal también, y pues viven en Cancún. Mérida tiene estas características muy bondadosas, esto y las bondades de Mérida, las cosas muy bonitas. Chetumal, una ciudad pequeña, pero tan linda, la gente tan limpia, no tienen malicia prácticamente, son tal y como se muestran, no hay dobleces, no hay castas divinas, es muy peculiar en ese aspecto Chetumal y da gusto convivir con los chetumaleños. O Cancún. Con todo eso que acabamos de hablar, que en las tertulias de desayuno, que es cuando más convivimos, y me visitan mis hijos, porque 2 ya no están en la casa, tomamos esto y lo tomamos con sentido. No puedo no hablar tanto para dejarlos a ellos hablar. Y siempre me contestan lo mismo. Reconocemos lo que dices, papá, yo no me voy de Cancún. Yo quiero a Cancún. O sea, es un tema generacional. Bueno, yo para terminar, fíjense que Cancún es como algunas ciudades del viejo oeste. Muchos de los que llegaron aquí no llegaron tanto a construir un futuro, sino a inventarse un pasado. Eso es muy interesante. Y además, ya una de las características es que muchos de los que aquí llegamos, cuando te preguntaban de dónde eres, decías, pues soy de Mérida, de Campeche, de Chocholá, de Chetumal, de donde sea. Ahorita ya los jóvenes, ¿de dónde eres? Soy de Cancún. Eso es también otra, ya lo decimos también nosotros. Eso es todo. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención, gracias a todos ustedes por su participación y bueno, habrá que celebrar 49 años. No llegaremos a los 100. ¿Quién sabe? ¿Por qué no? Claro. Mujer de poca fe. Claro. No, pues a ver no, en la televisión sí va a estar difícil.
No, al contrario, en la televisión y con las repeticiones sí llegamos a 100. Y dentro de 100 nos van a seguir viendo. Gracias, gracias a ustedes. Esperamos contar con ella la próxima semana. Gracias. You are the sunshine of my life.